GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión, en la mesa de la familia quiteña desde 1988. En Sueños Floristería, contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras, señores, amigas y amigos, seguidores de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre en Pensamiento Crítico, el programa de opinión de GAFA TV Ecuador. Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y por supuesto dar un like a nuestra página web www.gafatv.com. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Hola Galo, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador. Este día jueves, 1 de julio del 2021, el séptimo mes del año 2021. Hoy día vamos a hablar de medicina, vamos a hablar sobre el COVID-19, sobre la campaña de vacuna y sobre las variantes que tiene este virus. Para lo cual saludo cordialmente y agradezco de antemano al doctor Manuel Baldión, neumólogo, investigador y docente universitario, quien ha aceptado cordialmente este diálogo para conversar sobre este tema. Doctor Baldión, muchas gracias, buenas noches, muy amable por aceptar este diálogo. ¿Cómo se encuentra y por dónde anda usted? Gracias, Fernando, por la invitación. Primero, no soy neumólogo y yo tengo un doctorado, un PhD en inmunología y nutrición. Inmunología. Y soy profesor de la Universidad, de la Escuela de Medicina de la Universidad Internacional del Ecuador. Correcto, vale esa aclaración y nuestra presentación de promoción si lo decimos inmunólogo. Doctor, bueno, una vez que acabó el gobierno del señor Lenín Moreno y su desastre en materia de salud y sobre todo en materia de vacunación, ¿cómo ve usted la campaña que lleva a cabo el nuevo presidente, el señor Guillermo Lasso, ya exactamente 32 días del nuevo gobierno? ¿Cómo ve la campaña usted? ¿Cuáles son las correcciones que se han hecho hasta el momento? Bueno, de lo que se puede saber a través de los medios de comunicación, existe más allá de una incertidumbre, una desinformación, una ansiedad, diría yo, en relación a las vacunas, y esto me parece es el resultado de una falta de comunicación tanto a la población general cuanto a los prestadores de servicios de salud, públicos y privados. La campaña de vacunación debe basarse en una campaña de vacunación, y esa campaña de vacunación debe tener a su vez una fuerte evidencia de datos. ¿Cuántas vacunas hay? ¿Cuántas vacunas disponemos? ¿Cuál es la población que se va a vacunar? En fin, pero todo esto se ha hecho camino al andar, básicamente, ¿no es cierto? Entonces, ahora lo que estamos enfrentando es tratando de hacer un orden del desorden que dejó, desafortunadamente, no solo el gobierno anterior, sino 14 años de desgobierno realmente. Entonces, es difícil ahora mismo. Deberíamos preguntarnos, por ejemplo, ¿cuántas personas han sido vacunadas? Se estima que un poco más de 1 millón, pero ese es el valor. ¿Cómo se está registrando eso? ¿Cuántas personas se infectaron o están infectadas y van a recibir o no van a recibir la vacunación? Hay guías internacionales para todo esto. Entonces, esta falta de evidencia para establecer un programa es algo que molesta. Y entonces le decía yo en la cuestión de educación, porque yo soy un educador, y la educación en relación al público en general tiene que estar basada en la confianza del sistema, en la confianza del sistema de salud
que nos está cuidando. Entonces, la vacunación específicamente como una actividad médica se basa en la confianza que el paciente o la población puede tener a una actividad médica que es la vacunación. Entonces, debemos instruir, debemos enseñar a la población qué son las vacunas, cómo sirven, desde cuándo están vigentes, hay evidencia de que valen o no valen. Y esto claramente está evidenciado, pero se debe decirle a la persona que está en la casa, la viejita que se va a vacunar, al jovencito que se va a vacunar, ¿qué es la vacunación? ¿Por qué se hace esta actividad? Entonces, si usted me permite, Fernando, la vacunación es un procedimiento médico que tiene más de 100 años de existencia, más de 100 años. Y en este tiempo de existencia, la vacunación ha salvado millones de vidas, millones. Cada año se salvan millones de niños de quedar con enfermedades graves o de morir. Entonces, esta actividad de investigación que ha estado presente por todo este tiempo ha demostrado que es absolutamente buena. Y nosotros vivimos en un tiempo privilegiado porque tenemos la capacidad de desarrollar vacunas que no se habían podido desarrollar en el pasado, como son estas famosas vacunas de mRNA, por ejemplo, ¿no es cierto? Estas vacunas no es que se hicieron en un año. El conocimiento para hacer estas vacunas ha tomado décadas. La capacidad de secuenciación de la información genética, no solamente de los microbios, sino de los humanos, de los seres vivos en general, eso por un lado. Segundo, la capacidad de informática de analizar esos datos. Es otra cosa muy importante que tenemos. Y los descubrimientos en biología nuevos. Todo esto que le acabo de indicar, eso ha nacido en los últimos 30 años. Lo que ha pasado con la pandemia del COVID es que ha permitido que toda esta información sea puesta en práctica en una vacuna como estas nuevas. Mire, yo fui a la escuela de medicina en los años 80. Y ahí cuando salía una vacuna y tenía una protección del 70%, todo el mundo estaba feliz. Con la nueva tecnología, tenemos vacunas que dicen que alrededor del 90, tienen una eficacia del 95% de prevenir la infección. Esto es otro mundo, es un privilegio vivir. Y esto hay que decirle a la comunidad. La comunidad tiene que saber y estar segura que las vacunas que se aprueban tienen que ser utilizadas con mucha confianza. Aquí viene el siguiente punto que me gustaría aclarar sobre la aprobación de las vacunas. No es que se le ocurre a uno o dos decir está aprobado o no. Son cuerpos colegiados internacionales los que deciden si es que una vacuna puede utilizarse en población general. Entonces, las que tenemos ahora, que han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, por la FDA, eso se hace de una forma sistemática, científica, basada en evidencia. De tal forma que el mensaje, uno de los mensajes que quisiera dejar aquí en el programa es que las personas tienen que ir con confianza, con seguridad. Las vacunas son buenas, las están aprobadas, y todos tenemos que tratar de lograrlas. Eso para la población general. Sí. Doctor, esa introducción me parece correctísima, entonces queda muy claro que para las vacunas es todo un proceso científico, no es un capricho ni cosa de la medianoche, es todo un proceso científico que va paso por paso hasta llegar a comprobar que eso es útil y es necesario. Otra cosa que usted ha dicho, que se necesita educar a la población, ¿verdad? Educar a la población en materia de salud, pero lamentablemente tenemos gobiernos, el anterior, que hacen atropelladamente las cosas, que hacen las cosas sin planificación, y es más, incluso que desmantelan los servicios de salud. El sistema de salud en los últimos años ha sido desmantelado, y la pandemia ahora lo descubrió y lo evidenció totalmente. Totalmente, doctor. Con esta introducción muy válida la suya, de decir a la gente que se vacune, que hay seguridad, que somos privilegiados los ciudadanos, los seres humanos de este momento con la tecnología y con los avances científicos, pues, ¿qué piensa usted la meta del gobierno que se propuso como una meta político-electoral y que ahora tiene que cumplirse de los 9 millones en 100 días? Es decir, hasta fines de agosto deben estar vacunados con las 2 dosis 9 millones de ecuatorianos.
¿Podrá cumplirse esa meta y cuáles son los beneficios de cumplir esa meta? Idealmente, bueno, es difícil por la falta de información que tenemos para poder decir si es que, primero, ¿vamos a tener las vacunas suficientes, sí o no? ¿Y cuándo vamos a tener? Por ahí podemos comenzar. Pero el otro punto que quería hacer en la educación es que no solamente tenemos que educar a la población en general, sino a los prestadores de servicios de salud. Mire, yo no soy muy viejo, tengo mis años, pero mi generación de médicos no recibió biología molecular, por ejemplo. Y ahora la medicina es molecular. Si yo le preguntemos, hagamos una prueba, vamos a preguntar a una persona, a un médico, ¿cómo funciona la vacuna mRNA? ¿Cómo está hecha? Yo le aseguro que un porcentaje importante no va a saber. ¿Cómo se maneja una vacuna que requiere ultracongelación, menos 70, menos 80 grados centígrados? Va a ser diferente de la que nosotros estamos acostumbrados a usar a refrigeración entre 4 y 8 grados centígrados. ¿Cómo vienen los viales para una vacuna? Entonces, toda esta información específica que una persona que va a vacunar debe saber y debe tener en su cabeza, porque si no puede estropear la vacuna. ¿Y cuánto dinero cuesta? Y más, no solamente el dinero, sino el tiempo y la falta. Ahora vemos que las vacunas, desafortunadamente no tenemos todas ahora al momento, ojalá que lleguen pronto, pero desperdiciar una vacuna sería un pecado. Entonces, por eso es que tenemos que instruir a la población y también al personal médico. Eso es crítico, para que podamos utilizar eficientemente lo que ahora tenemos, lo que nos llega con tanta dificultad. Doctor Barcelos, ahí vale la pena una puntualización. El gobierno busca masificar el asunto de la vacuna. Está llamando al sector privado a que done esto, a hacer en las propias oficinas. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque no simplemente se trata de vacunar por vacunar, sino con conocimiento de causa, con responsabilidad. Entonces, eso tiene que ser por parte del gobierno, por parte del Estado y los profesionales también autoeducarse, pues, por supuesto. Absolutamente, absolutamente. Aquí todos estamos en el problema. Mire, deberíamos hacer este símil, Fernando. Mire usted, no es que usted o yo o la comunidad está individualmente en riesgo o enferma. No. Aquí la especie humana, todos los que poblamos en este planeta, tenemos un problema que se llama COVID-19. Y una de las formas que tenemos de enfrentar este problema es con la vacunación. Ahora, si es que todo el sistema, todo el mundo, toda la especie humana no enfrenta el problema, no se va a solucionar esto. Si todos tenemos que contribuir. Mire lo que está pasando. El acceso a vacunas en los países desarrollados, denominados así, es mucho mayor que los nuestros. Pero ellos, a pesar de que tienen un exceso de vacunas, inclusive, y por eso nos están mandando ahora a nosotros, tienen el problema de que gente que vive en el resto del mundo viaja y otra vez se generan estas nuevas variantes. Mire lo que pasa ahora con la variante Delta. De la India ahora está en los países desarrollados. Europa. Lo que quiero puntualizar, y este sería el siguiente punto que deberíamos considerar, es que este no es un problema individual. Esto no es un problema de que yo me vacuno y no me vacuno. No. Es un problema de toda la especie humana, y todos debemos colaborar. El hecho de que no se vacunen algunas personas ponen en riesgo al resto de la sociedad. No es selectivo esto. Debemos concientizar a las personas de que en el momento que yo me vacuno, también estoy protegiéndole a mi papá, a mi mamá, a mi tío, a mis hijos, a mis hermanos. Entonces, solamente cuando se logre comprender que esto no es un problema de uno o dos, estas personas que tienen estos antagonismos con la vacuna en base a la ignorancia y que son tan perjudiciales, deberían desaparecer. Porque este es un problema de todos. Y podríamos ilustrar de varias formas esto. Mire, Fernando, si usted me permite. Si usted tiene un cuarto de 100 personas, ¿ok? Y esas 100 personas están en riesgo de tener el COVID-19. Si usted les vacuna a los 100 personas en ese cuarto, el virus no tiene a dónde irse, desaparece.
Queda huérfano. Pero sí, porque no tiene a dónde irse, porque los 100 personas están completamente protegidas, no tiene dónde dividirse. Pero si de las 100 personas que están en ese cuarto, el 20 personas dicen, ¿sabe qué? Yo sí quiero vacunarme, y las 80 dicen, no, yo no quiero vacunarme. El virus tiene 80 agentes en donde moverse y nunca se va a acabar. Entonces, este ejemplo que acabo de indicar es lo que se llama la famosa inmunidad de rebaño, inmunidad colectiva, en donde usted, mientras la mayoría de la población tenga la vacuna y tenga una respuesta inmune, solamente ahí nos podemos deshacer del virus. Y esto ya ha pasado, Fernando, en el pasado. Esto no es nuevo. ¿Se acuerda usted de la viruela? La viruela era un problema grave de infección por un virus. ¿Qué pasó? Se estableció una importante campaña de vacunación contra la viruela y sobre todo la calidad de la vacuna era tan buena que a finales de los años 70, principios de los 80, desapareció la viruela del planeta. Ahora los niños nuestros ya no necesitan vacunarse contra la viruela. ¿Por qué? Porque hubo un momento en que la mayoría de las personas que vivían en los años 70 estaban protegidas inmunológicamente y desapareció. Y hemos estado cerca de hacer lo mismo con el virus de la polio, en fin. Entonces, estos ejemplos lo que quieren ilustrar es que la gente debe confiar en las vacunas, vacunarse. De esa forma vamos a evitar que el virus tenga dónde reproducirse y esa es una de las mejores formas de parar la pandemia. Ahora, para contestar su pregunta, no sabemos si es que será posible hasta agosto terminar esto. Lo que deberíamos ahora es incentivar, educar a la gente, educar a los profesionales de la salud, que esto es prioritario. La vacunación va a permitirnos regresar a tratar de regresar a lo que era antes de la pandemia. No sé si logremos eso, pero eso es una de las mejores estrategias. Doctor, estamos conversando esta noche con el doctor Manuel Valdeón. Él es investigador, docente universitario. Doctor, en todo caso, si es que el virus no tiene, llamemos clientes, no tiene receptores, se muere, desaparece. Así es, usted le ha puesto muy bien. Pero hay que comenzar, la autoridad tiene que comenzar dando seguridad y garantía, dando seriedad. Mucha gente de pronto ya se fue a vacunar y resulta que no hubo las vacunas, no la atendieron, se va a la casa y dice, ya no me voy, a lo mejor otra vez me van a seguir ir en balde. Todos esos elementos de falta de credibilidad, de la falta de comunicación, van abonando para que la gente se ponga un poco a la defensiva. En todo caso, doctor, yo no sé si ahondamos un poquito. Usted ya ha dicho que todas las vacunas están registradas, aprobadas y tienen unas más, otras menos su efectividad. Pero una vez vacunados, ¿qué tiempo de duración yo me vacuno? ¿Qué tiempo quedo inmunizado y después habrá necesidad? ¿En qué tiempo volver a vacunarme? ¿Qué periodicidad tendrá? Muy bien, entonces, justamente estos ejemplos que usted pone, Fernando, en relación a esta incertidumbre de la gente que va y hace un montón de colas o no le atienden, en fin, el ciudadano debe estar consciente que esa persona está cumpliendo, está haciendo lo mejor que puede y tiene que desafortunadamente frente al sistema que estamos viviendo, está cumpliendo y eso es importante. Tenemos que decirle a la persona que aguante el aguacero, como vimos hace unas semanas y que estaban allí. Esas personas trataban de hacerse un bien a ellos mismos, pero también cuando estaban insistiendo en que les vacunen, están pensando en el bien común. Entonces, tenemos que tratar de ayudar, a pesar de que tenemos un sistema de salud que no es el mejor, a pesar de que ese sistema de salud ha sido robado, a ese sistema de salud le han perjudicado a estos sinvergüenzas que están en la cárcel, por lo menos, y ojalá que les hagan pagar. Se robaron en millones de dólares. Imagínense nosotros ahora que tratamos de regresar a la vida normal y no existe un sistema un sistema de diagnóstico apropiado y de seguimiento epidemiológico. Si es que no hacen bien las cosas, eso se va a convertir en un desastre. Déjeme contarle un ejemplo de cómo se deberían hacer las cosas. Miren, varias universidades en Estados Unidos están en clase física desde hace algún tiempo.
y una de esas es donde yo estudié. ¿Cómo hicieron esto? Esas universidades tienen un sistema de diagnóstico de 2 veces por semana hacen los exámenes a sus estudiantes. 2 veces por semana. Eso quiere, en una población de 60,000 estudiantes, eso quiere decir 120,000 pruebas por semana. ¿Ok? En una universidad. ¿Y qué pasa si le identifican a un estudiante que está infectado? Inmediatamente hay un sistema que le bloquea al estudiante para que no vaya a clase y todos los contactos que están alrededor. El cerco. El cerco epidemiológico. Entonces, mire, ¿qué le estoy tratando de decir con esto? Que para poder regresar a su trabajo, a la escuela, a las universidades, deberíamos tener un sistema similar para asegurar, si no, esto va a ser una desgracia. Porque si no hay una forma de diagnosticar y de saber quién está infectado y quién no, esto se puede convertir en una bomba de tiempo. Ahora, la tecnología está ahí, la tecnología está y se puede utilizar. Ahora, el dinero que cuesta eso es importante. Si no nos hubieran robado, estos que tienen miles de millones afuera, estos que se roban de Coca-Cola Sinclair, estos sinvergüenzas que nos han perjudicado por décadas, ese dinero se podría utilizar para cuidar a los guaguas, para que nuestros niños estén yendo a clase, sin miedo. Pero eso ahora no es posible, porque estos se robaron. Entonces estamos de frente a una situación que tenemos que hacer lo mejor que podamos. ¿Qué podemos hacer? Las guías son mundiales, ¿no es cierto? Distanciamiento físico, eso no vamos a poder evitar hasta que la mayoría de la población tenga cuando esté vacunada. Lavarnos las manos, ¿no es cierto? El uso de las mascarillas, eso tiene que mantenerse todavía, porque independientemente si los virus son más o menos agresivos ahora, ya si es que hay tiempo podemos hablar la aparición de estas nuevas variantes que están más agresivas, pero nosotros, independientemente de la gravedad de estas nuevas variantes, debemos mantener esto, debemos mantener el distanciamiento físico. Doctor, y dos cosas más que me gustan. Una vez vacunado, perdón, doctor, una vez vacunado, yo le decía, una vez vacunado ya con las dos dosis, ¿qué tiempo quedo inmunizado? ¿Qué pasa después? Muy bien. Yo sé que hay que seguir cuidándose, hay que ser responsables, porque esto de la vacuna, esto es un asunto social y colectivo, no es individual, como usted lo ha dicho. Así es. Entonces, específicamente, los últimos estudios que esta semana o la semana anterior, un estudio en hechos que justamente evalúa la respuesta inmune después de que una persona se infectó, las células de memoria de la respuesta inmune están presentes por más de un año, que es el tiempo que nosotros hemos estado en la pandemia. Ahora, la mayoría de investigaciones se hacen en la presencia de los anticuerpos contra el virus, pero ese es solamente un componente de la respuesta inmune, Galo y Fernando. Eso es solamente un componente. Hay en inmunología una clase I001 de inmunología rápidamente. El componente de la respuesta inmunológica, el componente más importante de la respuesta inmunológica para defendernos de los virus, se llama respuesta inmune celular. Y la respuesta inmune celular está dada por un grupo de células que se llaman linfocitos T. Son difíciles de evaluar, pero eso es lo que menos evalúa la gente, porque es difícil. Entonces, la mayoría de gente lo que hace es evaluar los anticuerpos que se puede medir en sangre. Pero los estudios que le acabo de indicar, evaluando la respuesta celular de los linfocitos T, demuestra que después de un año, la respuesta inmune todavía es buena, que es el tiempo de la pandemia. Y van a seguirse dando investigaciones. Ahora, en relación a las vacunas, mire, si una persona se infectó y se vacunó, tiene una mejor respuesta que una persona que solo se enfermó. O sea, el añadir la vacuna a una persona que se enfermó le da aún una mayor protección inmunológica. Y eso tiene una base bioquímica, una base celular, que no podemos explicar aquí por cuestiones de tiempo, pero eso tiene una base científica. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué si una persona se infectó y se vacuna, por qué tiene mayor respuesta inmunológica y está más protegido? Eso así debe ser. Entonces, también las personas que se han infectado deben vacunarse, y esa es la guía internacional. Doctor, por cuestiones de tiempo ha dicho usted, vamos avanzando rápidamente. El temor del mundo, el temor del Ecuador, por supuesto, es el asunto de las variantes. Ahora mismo esta variante Delta
de la India se pasa a Europa y otra vez en Francia, en Italia, en España están en problemas, en los Estados Unidos, en algunos estados se ha vuelto a utilizar la mascarilla. ¿Por qué se dan estas variantes? ¿Qué significa y qué peligro conlleva? A ver si lo hacemos rápidamente para un par de preguntas adicionales que tengo antes de concluir, por favor. Buena pregunta. Entonces, mire, naturalmente los virus, estos virus de RNA, tienden a variar todo el tiempo. Si la variación es perjudicial, el virus desaparece, pero si la variación le da una ventaja de infectar más, el virus se disemina. Esto es una cosa natural de los virus. En todos los virus pasa esto. Es parte de su ser. Ahora, si nosotros vacunamos a un grupo de personas y otros no, eso se llama una presión inmunológica para el virus. Y esa presión inmunológica facilita que el virus sea seleccionado, si usted quiere, para hacerse más agresivo. Entonces, la presencia parcial de pocas gentes vacunadas da la pauta para que el virus cambie más agresivamente. Entonces, si usted ve el año anterior, cuando todavía no estaban las vacunas más ampliamente distribuidas como ahora, había pocas variantes, pero la presión inmune, por eso es importante este concepto. La vacunación se debe hacer masivamente en el menor tiempo posible, justamente para no darle espacio al microbio. No darle margen al virus, ¿no? Exacto, para destruirle. Ahora, estas variantes que están apareciendo son agresivas. Afortunadamente, todas las vacunas, sin excepción, todas las vacunas todavía son efectivas contra estas variantes, para que estas variantes no nos maten o causen una enfermedad severa. Entonces, otra vez, tenemos que vacunarnos. Y con cualquiera de las vacunas. Todas las vacunas son efectivas en diferente grado de efectividad, pero todas son buenas para que la gente no se muera y para que la gente no tenga una enfermedad grave. Y tal vez aquí me gustaría decir lo siguiente. ¿Qué pasa si usted no se vacuna? Veamos el lado lo opuesto, ¿no es cierto? Para ilustrar mejor. Y a las personas que me están escuchando y que piensan que no es bueno vacunarse. Mire, en las sociedades en donde el porcentaje de vacunación es alta, alrededor del 60 o 70%, las personas que están llegando a los hospitales son las que no se vacunan. ¿Qué le parece? Las personas que llegan a los hospitales en Estados Unidos, en Israel, en el Reino Unido, son las personas que no se vacunan. Los que se vacunaron ya no están yendo a los hospitales, obviamente. Entonces, en nuestro país, eso hay que decirle a la gente. Si usted quiere ir a morir en el hospital, no se vacune. Si usted quiere ir a morir en el hospital, no use mascarilla, no se lave las manos, no mantenga la distancia. Porque eso es obvio, eso es lo que está pasando. Y esta evidencia de cómo funcionan las vacunas debe ser suficiente para que una persona que se quiere a sí misma y es responsable con la sociedad se vacune. Entonces, eso en relación a las nuevas variantes. Muy bien, en todo caso, al Ecuador todavía no se sabe que haya llegado al Delta, porque ya llegó a Chile, llegó a Perú, estuvo en México, en Brasil. Ojalá Ecuador todavía no llegue. Y que las personas... Pero Fernando, no se sabe por qué no se investiga, y eso es otro punto. Claro, eso digo, entonces, todavía no se conoce si ha llegado. Seguramente no ya está aquí, y solo que no nos hemos no hay la información respectiva, ¿no? Pero entonces, aquí, la conclusión de este programa de hoy día es que se vacunen. Correcto. Por responsabilidad, por amor a la vida, por amor al prójimo, que podemos llamarlo, ¿verdad? Correcto. Para concluir, ojalá tengamos otra ocasión para hablar sobre vacunas. Usted es un investigador, para hablar cuándo el Ecuador podrá crear sus propias vacunas, cuándo, para no estar dependiendo y no estar mendigando, llamémosle, de laboratorios extranjeros y de donaciones de los países desarrollados. El ministro de Salud, y eso le pregunto como médico a usted, dice que la salud está enferma, que los hospitales están enfermos, que la han tratado mal en el IES de Guayaquil. Pero no es suficiente que diga eso. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuáles son las acciones que tienen que hacer para curar a esos hospitales, para curar el sistema de salud y para que sean tratados bien todos los ecuatorianos, con mandil, sin mandil, vicepresidentes o lo que sean? Todos los ecuatorianos que tenemos derecho constitucional y humano a la salud. Yo creo que eso debe partir
del respeto a las personas, de la consideración a las personas, de parte de las personas que trabajan en los hospitales, que sean gente honrada, que no sean ladrones, que no estén pidiendo dinero para hacer su trabajo, que no roben cuando compren insumos, que no roben cuando compren fármacos. Esas personas que están desafortunadamente a cargo y que se les ha evidenciado que roban en pandemia, es como quitarle un caramelo a un niño. Son unos sinvergüenzas estas gentes. Tiene que cambiar la mentalidad de esas personas. Están ahí para servir. Puede hacer usted cualquier medida si es que no se concientiza y no se identifican a estos Bucaram, a estos Salcedo, a estos que están en las cárceles, a estos sinvergüenzas. Deberían meterles presos a estos. Entonces, mientras no se cambie ese sistema, esto va a seguir. Porque la temperatura no está en las sábanas, no, señor. Aquí tiene que ir, si a Alfredo Borrero le maltratan, como usted decía, peor aún cualquier uno que va a pedir servicio. Y nosotros pagamos un montón de plata, los que pagamos los impuestos. A mí me descuentan cerca de $600 por mes para el seguro. Y yo nunca uso, porque si me voy me muero. Pero sirve para que se han robado el dinero. Entonces yo creo que esto es una cuestión cultural. Tiene que haber responsabilidad de las personas y aquellos que les demuestren que son culpables tienen que ir a la cárcel y tienen que devolver, porque caso contrario esto no va a cambiar. Pero a nivel de Estado es un asunto de política pública, doctor Baldión. Política pública, y la política pública lo determina el gobierno de turno. Sabiendo el doctor Borrero y el presidente de la República cómo funciona la salud, entonces manos a la obra, diríamos. ¿Verdad? Absolutamente, y que pongan gente honrada, que si no esto se va a repetir. Y la pandemia ha descubierto la pobreza de espíritu de la gente. Robar en pandemia es el colmo. Entonces eso no podemos permitir como sociedad. No podemos permitir que la gente venga a destruya nuestras ciudades. No podemos permitir eso. Que gente que está con grillete esté gobernándonos. ¿Qué pasa? Eso es un problema grave. Imagínense gente que está con grillete que esté gobernando al país. Eso no puede ser. Nuestro país, no solamente el sistema de salud, nuestro país necesita un cambio de gente honrada. Podemos vivir sin riqueza, pero con gente honrada sí, con una justicia social, con libertad. Eso es lo que debemos hacer. Solo así vamos a cambiar, si no, esto va a permanecer. Claro, porque si no se pierden los recursos, el dinero que tiene el Ecuador no va a alcanzar para las obras y para la atención prioritaria, porque si es que no se roba, si no se desvían los recursos, ese dinero sí va a alcanzar. Sí va a alcanzar para atender todos los requerimientos de la población ecuatoriana. Le agradezco infinitamente, doctor Manuel Baldión, por haber comparecido en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador. Habrá otra oportunidad para seguir conversando de temas tan importantes como la salud. La salud es vida, la vacuna es vida y la vacuna es responsabilidad de todos. Doctor, buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a usted, gracias por la invitación. Gracias, Galo, gracias, Fernando. Señoras y señores, hasta aquí Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador. Volvemos el día de mañana. Galo, buenas noches. Queremos agradecer a la sintonía de todos ustedes, seguidores de GAFA TV Ecuador, y recordarles que Pensamiento Crítico llegó gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión. Con nosotros hasta el día de mañana. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.